Buenas noches, bienvenidos a su canal Dr. Racer, su canal dedicado exclusivamente para hacerles llegar a ustedes los resultados de nuestras investigaciones en materia de motociclismo. Y en la noche de hoy, los amortiguadores. En el año de 1898, un señor llamado J.M. Truffaut construyó un aditivo, un aditamento para las bicicletas que llamó amortiguador. No era más que unos pedazos de cuero que friccionaban unos contra otros y frenaban el movimiento ondulatorio de la bicicleta. En el año 1901, un señor llamado C.L. Hancock introduce el concepto de un amortiguador telescópico. Ya no eran dos pedazos de cuero, sino que ya era un émbolo que iba dentro de un cilindro y que su movimiento, frenado por un aceite o por el aire, se dedicaba a sostener el peso de la motocicleta. En el año de 1902, esa suspensión se hace hidráulica. Y en el año 1908, el señor Henry Ford introduce en su modelo T el concepto de amortiguador que tiene dos elementos, un resorte o ballesta y un amortiguador que limita y reduce y controla el movimiento de esa ballesta. La principal función del amortiguador es mantener los cauchos, mantener las llantas, los neumáticos pegados del pavimento. Si no fuese por el amortiguador, si estuviese solamente el resorte, ese resorte, su ondulación, su movimiento ondulatorio haría que también el neumático hiciese un movimiento ondulatorio y no estuviese pegado al pavimento. Como tiene un amortiguador que limita su movimiento, él frena esa ondulación y hace que ese neumático se mantenga pegado al pavimento. Eso trae como consecuencia tres cosas. La primera es la seguridad. La adherencia al terreno es mayor. Y la segunda es la comodidad del pasajero, la comodidad de quien maneja la motocicleta. Y la tercera, evita lo que llaman la ondulación, que es ese movimiento que se mantiene luego que se produce la caída dentro del bache y se mantiene moviendo el vehículo. Eso también lo reduce el amortiguador. La motocicleta tiene dos tipos de amortiguadores, los amortiguadores delanteros y los amortiguadores traseros. Los amortiguadores delanteros son amortiguadores que son dos bastones que van a los lados del caucho delantero y que limitan o permiten que él se mueva de arriba abajo a medida que él impacta con la superficie irregular. Y tiene dos amortiguadores traseros o uno solo, dependiendo del tipo de motocicleta que sea, ya que existen los amortiguadores traseros dobles. Existen los amortiguadores traseros únicos, algunos lo llaman monochoc, ProLink, monocross o como hacen en las motocicletas custom que lo llaman Softail. Eso simple y llanamente es para evitar o para mantener la línea de la motocicleta y evitar que esos dos amortiguadores sobresalgan a los lados. Es por eso que las motocicletas de todo terreno y algunas motocicletas ya de custom, de tipo de calle, no llevan esos amortiguadores a los lados. Otra de las razones de no llevar a los amortiguadores a los lados es que los amortiguadores necesitan ajustarse. Y ajustar esos dos amortiguadores para que la marcha sea eficiente es a veces difícil. Pero también en la parte delantera hay dos amortiguadores. Bueno, hay algunas motocicletas europeas, específicamente alemanas, que tienen tres amortiguadores, dos a los lados de la rueda y uno en el centro encima, que hace que la dirección de la motocicleta sea más suave al momento de pasar por las diferentes irregularidades del camino. Pero en los vehículos normales, los automóviles, usted cuando entra a su automóvil y se sienta, ajusta su asiento, ajusta el volante, ajusta los espejos. En la motocicleta casi muy pocas cosas se ajustan.
Una son los espejos y la otra cosa que se ajusta en la motocicleta son los amortiguadores. Pueden ser los traseros o los delanteros, pero en la mayoría de los casos es el amortiguador trasero que se ajusta. Y se ajusta de dos formas. Se ajusta en el ajuste de precarga. La precarga es la fuerza que ejerce el resorte que levanta la motocicleta y la aleja del piso. Eso se usa aumentando la precarga cuando vamos a aumentar el peso que va a haber en la motocicleta, tanto por la presencia de un pasajero o por la presencia de algún tipo de equipaje que llevemos. Estos ajustes son necesarios ya que de cualquier forma no siempre vamos a tener el mismo peso en la motocicleta, y en la motocicleta es necesario que nosotros tengamos muchísimo cuidado en que esos neumáticos, como dijimos inicialmente, se mantengan aferrados del piso, porque como sabemos la motocicleta apenas tiene 2 neumáticos y además de eso su huella sobre el asfalto o sobre la superficie es muy pequeña, debemos mantenerla. El otro ajuste que se hace en la parte de los amortiguadores se llama damping o amortiguación, que no es más que la fuerza de roce, aumentarla o disminuirla de acuerdo a la comodidad que nosotros queremos. Si queremos que sea cómodo, que suba y baje la motocicleta cuando caiga en uno de los diferentes baches del camino, nosotros le aflojamos un poquito el damping para que fluya más el movimiento dentro de ese émbolo. Pero si llevamos peso, es muy probable que si está muy fluido ese movimiento, llegue a topar con lo último del amortiguador y se haga la marcha abrupta de todas maneras. Por lo tanto, también cuando hay más peso se ajusta eso. En el amortiguador delantero existe la posibilidad de ajustarlo neumáticamente, es decir, hay algunos que tienen inclusive su válvula para inyectarle aire a presión. Recuerden leer el manual a ver cuánto es esta presión, y tienen un aceite. Pero además de eso tienen unos resortes internos, así como el amortiguador trasero también tiene sus resortes. Y estos dos resortes pueden ser lineales, es decir, que durante todo el trayecto de su compresión la resistencia se hace igual. Se pueden identificar estos resortes porque su espiral es continua y es uniforme, o progresivo, donde las espirales tienen una parte que son uniformes, pero luego se van haciendo como más juntas unas con otras, se van haciendo como más compactas, y eso hace que en las primeras de cambio, cuando el resorte comience a flexionar, tenga una resistencia adecuada. Pero si la flexión es mucha, debido a que el bache es muy grande o porque el terreno es muy escabroso, se va a hacer más fuerte, y eso va a permitir que la motocicleta pues tenga mayor posibilidad de poder transitar ese tipo de parajes, o ese tipo de paisajes con los cuales nosotros necesitamos amortiguadores con resortes progresivos. Para las calles pues no es necesario amortiguadores progresivos, suficiente con los amortiguadores de estiramiento lineal o de compresión lineal. En los amortiguadores delanteros también hay la posibilidad, han evolucionado, y ya el vaso, la botella, el lugar donde va el aceite y el resorte que iba abajo, ahora está puesto arriba. Eso tiene la particularidad de que elevó el centro de gravedad, porque el peso de ese líquido, de esas piezas, ya no están al lado del caucho, no están al lado de la llanta, del neumático, están encima, casi a la altura del manillar, del manubrio. Sin embargo, la conducción se hace mucho más efectiva y eficiente cuando están aquí arriba. Es por eso que en algunos pilotos de MotoGP, o en casi todas las motos de MotoGP, el amortiguador está montado invertido. Esto también ha ocurrido con los amortiguadores traseros, pero no en todos. En algunos existen montados con el envase o la botella hacia abajo, otros hacia arriba, pero hay algunos donde se ha colocado un envase externo para mantener mayor cantidad de fluido dentro del envase, y esa mayor cantidad de fluido trae como consecuencia de que se enfría más rápido o se calienta menos, y eso le da mayor eficiencia al amortiguador.
Además de eso, en ese espacio se hace la regulación con una especie de perilla que se gira, se hace la regulación de la amortiguación mucho más fácil. Es decir, que usted sentado en su motocicleta, cuando va a subir una persona, le da unas vueltecitas a esa perilla, y no es como en otras motocicletas que debe usted bajarse o debe prever y buscar un destornillador y darle la vuelta, como en el caso de esta. Le voy a explicar, como siempre, teniendo a mano el manual, en la motocicleta KLR, para poder regular la precarga. Aquí nosotros tenemos esta tuerca, permítanme levantarme, como ustedes la ven aquí, esta tuerca que está en la parte superior del amortiguador del lado izquierdo. Aquí usted gradúa la precarga y tiene 5 posiciones, y aquí dice, mientras más va hacia el 5, más dura. Del 1 al 5, aquí se utiliza un dado y una llave para girarla siempre hacia la derecha, y después que pase del 5, ella vuelve a caer en el 1. Por lo tanto, ella va subiendo, apretando el resorte, y aquí ¡pac!, cae nuevamente hacia aquí atrás. Estas posiciones usted las va practicando y va viendo cuál es la que mejor le queda con el equipaje, con sus maletas, con si usted lleva alforjas o su maletica de la parte de atrás, o lleva un pasajero, y dependiendo del peso del pasajero, si es muy pesado o no es muy pesado. Por otra parte, en esta motocicleta también hay el control de regulación de la amortiguación, que es este tornillo que está aquí. Este tornillo que está aquí, esta es la parte inferior, este es el amortiguador. Este es el brazo oscilante, y aquí aproximadamente donde está mi dedo índice debería estar, por supuesto la imagen no lo enseña, pero debería estar el tornillo inferior del amortiguador. Exactamente aquí hay un tornillo que, girándole a la derecha, refuerza o hace más fuerte la amortiguación, y girándole a la izquierda hace más suave ese movimiento de amortiguación. En la descripción de este video están todos los enlaces para que ustedes puedan revisar lo referente a su motocicleta, cuál es la diferencia que existe en los tipos de amortiguadores, cuál es la diferencia entre los amortiguadores delanteros y traseros, porque en algunas oportunidades los amortiguadores traseros son dobles y a veces son sencillos, porque algunas motocicletas norteamericanas, por ejemplo, se han quedado con su concepto de soft tail, ya que no les gusta esos amortiguadores por fuera, porque nosotros necesitamos verificar siempre los amortiguadores y hacerle sus ajustes, y porque necesitamos verificar también que tengan el aceite correcto. Ellos llevan un aceite que en algunos casos es de SAE 5W, es decir, que es muy líquido, muy suave, muy liviano para que pueda hacer su trabajo, y debe cambiársele de vez en cuando, y cambiársele también las juntas, que son las que proveen el sello entre la camisa, la botella o el cilindro, como lo llaman algunos, y el tubo que va por el dentro o émbolo. Además de eso, los amortiguadores tienen que estar siendo revisados frecuentemente, no solamente por eso, sino por los daños de que su resorte pudiera limitar su funcionamiento, ya que el metal sufre con el movimiento excesivo y las presiones excesivas, sufre un desgaste producto de la fatiga de ese material, y entonces es necesario cambiar ese espiral. Bueno, para Dr. Racer ha sido un placer llevarle a ustedes los resultados de la investigación acerca de los amortiguadores, y en el próximo video vamos a tener las baterías, otro elemento que debe hacérsele un mantenimiento y debe ser revisadas continuamente por todo motociclista. Recuerden, los motociclistas son de dos tipos: los que ya se cayeron y los que se van a volver a caer. Así que cuando suceda, estemos preparados. Muchísimas gracias.